Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. De sangre. Ahora que estamos en esta coinonía, pedimos tu bendición en medio nuestro. Y pedimos también, aparte de esa bendición, que al abrir tu palabra podamos tener retentiva para poder retener todo cuanto habremos de escuchar, Señor, con todo lo que se nos habrá de referir. Pedimos sabiduría, pedimos discernimiento y ayúdanos a poner por obra tu palabra, que muchas veces eso es lo más difícil para el hombre, pero no imposible para ti. Extiende tu favor, tu mano, para obrar en medio de las necesidades. Y siempre pedimos por esa niña que está en el Hospital Bloom, Señor. Está ingresada, Padre, que los médicos no encuentran qué es lo que ella tiene en su interior, Señor, en su cuerpo. Extiende tu mano para obrar la sanidad. Y no importa cuál sea, Señor, los datos desfavorables que arrojen, Señor, los exámenes. No importa lo negativo que haya escrito en ese cuadro clínico. Te pedimos tu intervención. En el nombre de Jesús, tu intervención, Señor. Y pedimos por los hermanos que se han quedado en casa enfermos. También, Señor, que tu favor llegue hacia ellos para obrar la sanidad completa. Envíanos, Señor, con nuestros corazones sustentos y siempre estando en alerta, que tenemos que estar a la expectativa todos los días, Señor, porque ese es lo que nosotros tenemos que hacer para poder mantenernos en pie, a la expectativa de poder alimentarnos de manera constante, ya sea acá o en nuestras casas cuando tenemos devocionales. Ministra a las personas que estarán viendo este mensaje a través de las redes sociales. Te lo pedimos, Padre, para la gloria y la honra tuya, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Abra su Biblia, por favor, en esta noche. Lo vamos a hacer en la epístola del apóstol San Pablo a los hermanos de Éfeso, es decir, la epístola a los Efesios. Ahí vamos a continuar desarrollando la tercera parte de este tema doctrinal llamado la oración. La oración. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra del Señor como está escrita: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. La semana anterior veíamos la segunda sección, la segunda parte de lo que es en sí este tema doctrinal. Si usted se recuerda, haciendo un resumen de todo lo referido, iniciábamos al principio hablando del aspecto
del cual nosotros tenemos como garantía, yo diría las garantías de que Dios va a escuchar nuestro clamor al entrar en esa conversación que habremos de entablar con Dios, un diálogo de tú a tú. No cualquiera puede realizarlo si no hay algunos aspectos involucrados, y esos aspectos en los cuales el cristiano se ve involucrado es que cuando él llega a ser un hijo de Dios, que esto no proviene de sí mismo, sino que es algo que Dios en su voluntad, en su propósito, lo ha determinado en su libre elección, de sacar a una persona de las tinieblas, del reino de las tinieblas, para trasladarlo al reino del amado Hijo, de las tinieblas a la luz. Cuando Dios entonces en su misericordia, a través de esa libre elección, coloca al cristiano en esa posición, es allí donde se agregan estos elementos que son de suma importancia para que las oraciones de todo aquel que habrá de entablar esa comunicación con Dios a través de ese diálogo pueda tener esa fiabilidad de que Dios habrá de responderle primero, por su parentesco; segundo, porque Dios nos ha abierto un nuevo camino. Tenemos accesibilidad a entrar en la presencia del Señor las 24 horas del día y los 365 días del año. Aparte de estos aspectos, también mencionábamos en segunda instancia cuán importante es entender que Dios ha dado promesas de responder a nuestras oraciones. Entonces, cuando uno tiene esa fiabilidad también de que Dios responderá a lo que le pidamos por estos dos aspectos que acabamos de mencionar, por el parentesco y porque se nos ha abierto un nuevo camino, uno puede entonces entrar con toda confianza ante el trono de la gracia de Dios, sabiendo que encontrará el oportuno socorro, en base a que Él ha prometido, a la luz de la Biblia, responder a las oraciones de los suyos. Ahí nos quedábamos en la primera temática. El resumen de la segunda temática era de que cuando oramos, uno tiene que estar sabedor, donde entablamos ese diálogo con Dios, tiene que estar sabedor que la Trinidad de Dios está involucrada en esas oraciones, en ese diálogo el cual nosotros habremos de entablar con Dios de tú a tú. Y veíamos en la segunda temática, resumiendo todo lo que ya hemos visto, cómo estaba involucrada la primera persona de la Trinidad, que es el Padre. Y de hecho, así se nos enseña a través de la oración modelo. Cuando oréis, dijo el Señor, deben de orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Allí comenzamos a denotar entonces que sí es realidad que las tres personas, las tres divinas personas, están involucradas en la oración, porque al Padre es a quien nosotros nos dirigimos cuando oramos, al Padre de misericordia. Y también de manera sucesiva, de manera ordenada, veíamos cómo también estaba involucrada la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Porque cuando hacemos nuestras rogativas y exponemos nuestras peticiones delante del Señor, lo hacemos y pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Y decíamos con respecto al involucramiento de la segunda persona de la Trinidad, que cuando uno está pidiendo a Dios, expone la petición y uno dice: en el nombre de Jesús te ruego, Padre. Decíamos, es como que si el mismo Jesús fuese el que estuviese haciendo tal rogativa. En ese nombre es por el cual nosotros podemos tener acceso.
El Padre, al ver desde arriba y observa aquí abajo quien está haciendo tal petición, es que Él mira como que si su propio hijo estuviese haciéndolo. Alguien diría, ¿por qué? Por el parentesco el cual nosotros tenemos. Acuérdese que tenemos el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba, papito, que es una expresión aramea, es decir, papito, Abba, padre. Abba es arameo, papito significa. Ahí nos quedamos entonces en el involucramiento de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Ahora, para completar el cuadro, entonces vamos a ver también cómo la tercera persona de la Trinidad está involucrada en nuestras oraciones. Tomamos la base bíblica para hablar de la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuán involucrada está en nuestras oraciones? Leíamos Efesios capítulo 6, versículo 18. Para iniciar la tercera sección, la tercera parte, voy a leer nuevamente el versículo 6:18 de Efesios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí es Pablo quien escribe a los hermanos de Éfeso, y él, a través del escrito, Pablo nos está sugiriendo que toda oración y súplica que nosotros hagamos al Padre, no se nos tiene que olvidar este elemento. ¿Cuál elemento? Que debe de ser el Espíritu. O sea, en otras palabras, que nuestras oraciones, nuestras peticiones, debemos de hacerla, cuando entablamos esa conversación, en la potencia del Espíritu Santo. Así es como nosotros debemos de orar. Porque si nosotros oramos, o si a alguien se le ocurre y dice, yo no voy a incluir ese factor importante. Ahora, si alguien no lo hace, entonces, y no tiene la asistencia del Espíritu Santo cuando habrá de entablar esa conversación, ese diálogo con el Padre Celestial y hacer sus peticiones en el nombre de Jesús, entonces las oraciones que haga tal persona sin la asistencia del Espíritu Santo serán oraciones ineficaces. Porque el mismo Pablo también, aparte de lo que he leído acá en el versículo 18 de Efesios, cuando Pablo escribe su epístola a los romanos, en el capítulo 8, versículo 26, él les dice estas expresiones, las cuales yo voy a dar lectura. Si quiere usted búsquelo, o si no, haga sus propios apuntes. Dice Pablo en el versículo 26, capítulo 8, a los romanos: de igual manera el Espíritu nos ayuda, dice Pablo, en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, nuevamente aquí en el versículo 26, Pablo nos vuelve a explicar que nosotros, cuando oramos, muchas veces no sabemos qué pedir o cómo pedirlo. Pero cuando alguien tiene la asistencia del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, dice Pablo, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo? Dice Pablo aquí, intercediendo a nuestro favor. Y por eso no tenemos que excluir esto, sino que tenemos que observar
la grande importancia que hay el que nosotros podamos orar, pero con la asistencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Imagínense, ya se lo explicaba, ¿verdad? El aspecto negativo. Si alguien no ora con la asistencia del Espíritu Santo, sus oraciones son ineficaces, sin ningún resultado, hermanito. Hay otra porción que también quiero leerles. Está en Judas, el versículo número 20. La epístola de Judas está a la par de Apocalipsis, para que usted no vaya a andar por Génesis, ¿verdad? A la par de Apocalipsis, exactamente ahí está la epístola de San Judas. ¿Qué dice Judas con respecto al orar en el Espíritu? Dice el verso 20: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, dice la frase. Si usted observa, ahí es donde está el asunto importante que no debemos de excluir. Como lo que Judas dice, orando, nuevamente la expresión se repite, en el Espíritu. Vuelvo a insistir, la oración debe de ser hecha dentro de la potencia del Espíritu, es decir, con la asistencia del Espíritu Santo. Ahora, con este cuadro, entonces, ya que hemos analizado el involucramiento, es decir, la asistencia, la potencia del Espíritu Santo con la cual debemos de orar, entonces ahora venimos como ya a completar lo que es el cuadro de la oración cristiana, para ir de manera ordenada, donde participa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora que completamos este cuadro, no terminamos aquí la doctrina, que hace falta mucho que desarrollar todavía. Pero prosiguiendo con lo que es en sí el desarrollo de la temática, en su tercera parte, no hay que olvidar tampoco, hermano, no hay que olvidar que hay un aspecto importante del cual nosotros debemos tener conocimiento y nunca dejarlo a un lado por lo que otros digan, es decir, excluirlo por lo que usted escuchó por allá, sino cuando vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo según el consejo de la palabra. Pero ¿cuál es ese consejo? ¿O cuál es ese dato importante el cual nosotros debemos de incluir también en ese diálogo por el cual nosotros tenemos accesibilidad? Por eso el nuevo camino que se nos ha abierto, y es este. Por ejemplo, usted ha oído personas que no llevan ese orden o ese cuadro, el cual nosotros hemos desarrollado de manera ordenada. Es decir, para que entienda mejor, de manera lúcida. Nuestras oraciones van directamente al Padre en el nombre de Jesús. Y hacemos esa plegaria, esa oración con la potencia, con la asistencia del Espíritu Santo. Hay quienes no lo hacen así. Entonces alguien puede decir, cuando alguien no lo hace así, tal como lo hemos enseñado nosotros ahorita, diría, esa persona no está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque ha visto que se hace de una manera diferente. Por ejemplo, hay quienes no lo hacen de esta manera ordenada, sino que sus oraciones las hacen directamente hacia alguna de las tres personas. Es decir, no van directamente al Padre en el nombre de Jesús, sino que van directamente a Jesús. Y ahí es donde comienzan a hacer sus oraciones, sus conversaciones y sus, exposiciones acerca de sus necesidades. Exponen sus necesidades, sus peticiones hacia Jesús. Y la pregunta es esta: ¿se puede orar directamente
hacia una de las tres personas de la Trinidad. ¿Se podrá orar directamente hacia Jesús? Bueno, ¿verdad? Mis ideas no son las que deben de predominar, ni las ideas de otra persona, porque alguien puede decir es incorrecto. No, veamos lo que la Biblia nos dice. Abra su Biblia, por favor, para ver la respuesta en el libro de los Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Quiero que lea conmigo el versículo 59. Hechos 7, 59. ¿Qué dice Hechos 7, 59? Leámoslo a voz en cuello. ¿Ya lo tiene? Entonces, ¿qué dice ahí? Y apedreaban a Esteban, dice, mientras él invocaba. O sea que Esteban hizo una oración. Ya a la hora de su muerte, él platicaba con Dios. ¿Podrá alguien conversar con Dios? Lo hizo uno de los que estaban clavados cuando Cristo estaba muriendo en el Gólgota. Los dos al principio expresaban palabras de insulto en contra de él, pero luego uno reprendió al otro y el otro se dedicó a conversar con él y le dijo: acuérdate de mí. Ese es conversar. Cuando vengas en tu reino. Jesús le correspondió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿por qué estoy agregando ese ejemplo? Aparte de este, que ya voy a explicar. Porque esa es la respuesta. ¿Se podrá conversar a la hora de la muerte? Sí, Esteban lo hizo. Mientras lo apedreaban, imagínense, mientras estaba aguantando pedradas en su cuerpo, en su cabeza, dice, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lea el verso 60. Y puesto de rodillas, clamó. ¿Qué dice que hizo? Clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Repita la frase conmigo: durmió. Entonces, ¿qué estamos diciendo en esta noche? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí con Esteban? Es decir, que él está orando directamente hacia Jesús. Eso es lo que estamos explicando. Su oración la hizo de manera directa hacia Cristo. Invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahí vemos la base bíblica que no se puede refutar. El que alguien se tome o se ponga en una postura en donde esté juzgando a otras personas que están orando directamente hacia la segunda persona de la Trinidad. Él se dirigió hacia la segunda persona. Entonces ahí la pregunta ¿es válida esa oración? Sí, porque Jesús es Dios. ¿Se puede orar entonces directamente al Espíritu Santo? Sí, porque el Espíritu Santo es Dios. No estamos hablando de tres dioses. Cuando uno estudia la Trinidad, uno sabe que hay un solo Dios, pero este solo Dios es una pluralidad de personas. Un solo Dios con tres personas distintas, diferentes. Ahí cuando estudiamos la Trinidad usted se va a dar cuenta de manera más profunda. Entonces ahora completamos mucho más el cuadro. Pero a pesar de que se puede orar directamente a cada una de las tres personalidades, no hay que olvidar, hermanos, lo que hemos estado enseñando de manera continua. Pero ¿qué es lo que hemos estado enseñando? Que las oraciones hay que hacerlos en base a una normativa. Y eso es lo que hemos estado diciéndolo una y otra vez. Pero ¿cuál es esa normativa? Que las oraciones debemos de hacerlas al Padre en el nombre
de Jesús y con la asistencia del Espíritu Santo. Así tenemos que hacerlo. Pero no está mal lo que otros hacen. Se puede hacerlo. Ahora, ya dejando esto, entonces vamos a continuar, y en lo que nos resta para aprovechar este tiempo, nos quedan unos minutos todavía, vamos a hablar en esta noche también acerca de las respuestas que se reciben de la oración. No vaya a pensar que estoy repitiendo lo mismo de hace unas semanas atrás. Ya hablamos de las promesas, de la fiabilidad que el cristiano tiene en las promesas de Dios cuando a través del parentesco se aboca a Dios. Una cosa es promesas, pero otra cosa es hablar de las respuestas que se reciben cuando usted conversa con Dios a través de la oración. Tomemos también una referencia bíblica que se encuentra ahí a la par del libro de los Hechos, es decir, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Quiero que lea conmigo, por favor, el versículo 13 y verso 14. Dice la Biblia acá en el verso 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo, vuelve a repetir la frase, pidiereis en mi nombre, el Señor dice, yo lo haré. Veamos en estas expresiones que fueron dichas por el mismo Señor Jesucristo. Y uno, cuando lee despacio estas expresiones, uno puede observar cómo el Señor está dando una promesa. Una promesa. Y esa promesa no es chiquitita, no es pequeña. Hay una expresión que se utiliza en el inglés para decir grande. Es la expresión big. Es grande. Entonces, cuando el Señor hace esta promesa aquí, es una promesa muy grande. Pero ¿cuál es esa promesa grande? La promesa grande es que cuando nosotros pidamos algo en su nombre, Él dice que Él respondería. ¿Es eso una promesa grande? Claro que sí. Dios dice, te doy mi palabra que yo te voy a responder a tus oraciones. Es una promesa. Cuando Dios promete algo, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es fiel. Y si Él pone por empeño su palabra, Dios no falla. Los hombres pueden prometerles muchas cosas a ustedes y no cumplirlas, pero Dios es Dios. Y en su naturaleza, Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Muchas veces nosotros tenemos un carácter voluble. Hoy decimos sí, mañana decimos no. El sí puede ser que alguien diga, te voy a servir en tal cosa hoy, y mañana cuando usted te toque la puerta y le diga, necesito tu auxilio, le va a decir no. Dios no es así. Dios es fiel en su palabra. Por eso es que no es una pequeña promesa. Es una grande promesa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y grande en el sentido de que Dios se compromete a responderte a tus oraciones, a las oraciones que se hacen en conjunto, porque hay personas que se reúnen en grupos, o hay personas que lo hacen de manera individual. Dios promete ya sea responder de manera individual o responder en conjunto, en grupo. Esa es la garantía, la fiabilidad, que el Señor responderá a lo que su pueblo pida. Por eso dice, todo lo que pidiereis al Padre, dice, lo haré. Y vuelve a repetir nuevamente 2 veces, o sea, 1 y 2 veces. 2 veces. Si algo pidiereis en mi nombre, dice, yo lo haré. Entonces Dios promete responderle.
a usted y a mí, a sus hijos, a los que hemos sido comprados a precio de sangre. Qué garantía la que tenemos, ¿verdad? No olvide este otro aspecto importante, porque llevamos cada cosa en su orden. Por eso es que damos un resumen de lo que estamos viendo y de lo que llevamos de manera consecuente en cada semana. No olvide esto que acabamos de mencionar. Dios promete responder la oración nuestra, las oraciones que los cristianos, los hijos de Dios, hacen directamente a Él. Ok, cuando nosotros oramos al Señor, cuando los hijos de Dios invocan su nombre, sin lugar a dudas, todos estamos como en una expectativa, ¿verdad, hermano? Pero ¿cuál es esa expectativa? A pesar de que Dios ha dado su promesa que habrá de responder, y la expectativa es esta: ¿habré de recibir respuesta de Dios? ¿Habrá Dios de responderme? Bueno, sea que Dios dé una respuesta positiva, porque Dios da respuestas positivas, pero no hay que olvidar que en nuestro invocar, a pesar de hacer o tener una norma ordenada de cómo estamos involucrándonos en ese diálogo con Dios, no hay que olvidar, porque algunos de nosotros en esa expectativa decimos: me va a responder a lo que yo le he pedido. No hay que olvidar que hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Eso lo vamos a aprender más después. Y cuando uno ora conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios, como conoce la situación suya, Dios conoce su necesidad, Él sabe cómo responderle. ¿Me entiende? Él puede responderle positivamente, pero no hay que olvidar que Dios te puede responder también de manera negativa. Eso no lo incluía yo en mi itinerario, diría alguien, pero Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo, responderte positivamente, pero también te puede responder de manera negativa. Pero siempre, cuando nosotros oramos, buscamos siempre recibir de parte de Dios alguna respuesta. Él sabe lo que le puede hacer daño a alguien, como Él sabe lo que le puede hacer de bien. Dice en el mundo un dicho, y bien dicho, que Dios le da alas al quien no puede volar. Hombre, Dios muchas veces bendice, mostrando su longanimidad. Dios bendice a una persona que pide por prosperidad, esperando Dios que esa persona, cuando sea prosperada, le corresponda. Pero hay muchos que son bendecidos, prosperan y son malagradecidos. Tarde o temprano, por no ser alguien que engrane con lo que Dios ha hecho con usted, lo que usted recibe desaparecerá, porque no ha sido una persona agradecida. Ahora bien, hay algo que se origina también cuando buscamos a Dios en oración, porque de esto de entablar una conversación con Dios hay tantas experiencias, y una de esas tantas experiencias, ¿verdad?, es aquella en la cual cierto tipo de cristiano está involucrada en este aspecto. Algunos oran y dicen: pastor, fíjese que yo oro una y otra vez, y busco al Señor en la mañana, busco al Señor a mediodía, busco al Señor en la tarde, pero de tanto que invoco a Dios, de tanto que busco, que no recibo, siento que no recibo respuesta. Siento que los cielos se cierran. Siento que Dios, como que, dirían algunos, porque yo lo he escuchado, como que Dios está enojado conmigo. Mire, Dios no está enojado. Si usted anduviera en pecado, entonces sí, Dios está enojado, porque la Biblia dice que Dios está irado con el impío todos los días. Para aquellos que meten conceptos que no engranan con la Biblia, porque por ahí pulula un concepto que es erróneo,
y muchos cristianos lo manejan en su léxico. Dicen Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Esa es mentira. Eso no lo dice la Biblia. Y lo repiten una y otra vez. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, la Biblia dice, como yo se lo acabo de enseñar, que Dios está airado. ¿Sabe qué es airar? Se lo voy a decir más literal. Dios está enojado con el impío todos los días. Entonces, ¿y por qué diría alguien, verdad? Yo no soy impío, no soy incrédulo. Entonces, ¿por qué Dios no me responde? Quítese esa frase. Si usted tiene el parentesco, se le ha abierto un nuevo camino y usted tiene el espíritu de adopción, hay que hacerse un chequeo. No es que Dios esté enojado, pero ahí viene la interrogante. Entonces, ¿por qué Dios no me responde? Pues porque estoy orando una y otra vez y no recibo nada, no recibo ninguna respuesta. Yo tengo que explicarle. Si alguien está en esa postura, según la experiencia que algunos han tenido de este tipo, yo tengo que darle una respuesta a ese tipo de interrogante, porque Dios no me responde. Me he sometido, pastor, vengo a los ayunos, vengo a las vigilias, lo hago en la casa, lo busco de madrugada. ¿Y por qué no recibo una respuesta? No hay ninguna respuesta a mi oración, dice. Bueno, la Biblia nos da la respuesta a ello. Nos da algunas razones por las cuales a veces las oraciones de muchos no son respondidas por Dios. Vayámonos directamente a lo que nos dice el medio hermano de Jesús. Ustedes saben quién es el medio hermano de Jesús, ¿verdad? Jacob. Vayámonos a la epístola de Jacob. Búsquelo en su Biblia, ahí está. Capítulo 4 de Jacob. Jacob capítulo 4 versículo 3. ¿Ya lo halló? No lo ha hallado porque no sabe usted que es Jacob. Es Santiago. Capítulo 4 versículo 3. Despacio, hermano, lo voy a esperar. Santiago, el medio hermano de Jesús. Capítulo 4 versículo 3. El hermano Wilber inventando están de decir. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Por si usted es de aquellos que ha tenido ese tipo de experiencia. Pido y nada, hermano. Y aquí está la razón por la cual muchos no reciben respuesta, aunque estén orando hasta 8 horas. Pueden pasar orando todo el día. Aquí la Biblia nos da una de esas razones por las que no se recibe respuesta. Leamos entonces el versículo número 3 del capítulo 4. Ya lo esperé. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí está. Santiago dice acá que si nosotros no hemos recibido respuesta a nuestras plegarias, a nuestras oraciones, las cuales hacemos, es porque estamos pidiendo mal. Imagínese a alguien orando por los cohetes de diciembre. ¿Ah? Una. Dos, imagínese una persona casada pidiéndole a Dios otra mujer. 3, imagínese usted, porque yo he sabido de esas experiencias en las cuales muchos de ustedes están involucrados y otras personas más fuera de este círculo. Fuera de este círculo. Pero esta tercera es la que más se observa. Cuando hay cristianos que tienen problemas, están enfermos, tienen problemas económicos, he oído personas aquí y fuera que dicen: Señor, llévame ya, llévame, no puedo pagar. ¿Qué le están pidiendo a Dios? Que les quite su vida. Entonces algunos dirían: tengo un año de estarle diciendo a Dios que me lleve para el cielo de un solo. Pedís y pedís
mal. Porque Dios no te va a quitar la vida cuando a ti se te ocurra. ¿Ah? Dios te va a quitar la vida porque Él sabe hasta qué tiempo tú vas a llegar. No cuando tú tengas problemas o cuando quisiera que la tierra se abra y me trague. Es como aquel tipo de comentarios que un hombre hizo de manera incongruente. Iba renegando en el camino y dijo: deseara que un sapo me tragara. No te va a tragar un sapo si tan chiquito que es. Vete allá a la selva, allá sí decir que me traiga un león. Estamos hablando de las oraciones que no son respondidas. Puede ser otro tipo de cosas las cuales esa persona esté pidiendo. Y allí es donde viene la respuesta: pido y pido y pido y no recibo nada. Sí, pedís porque pedís mal. Esa es la razón por la cual Dios no te responde. Por eso, hermano, esto nos tiene que hacer entender a nosotros que para que nosotros podamos recibir respuesta a nuestras oraciones, cuando entablamos conversación con Dios en ese diálogo, es que tú tienes que saber que tenemos que aprender la manera correcta de cómo orar a Dios para poder recibir respuesta a nuestras oraciones. Entonces, por si alguien preguntara: ¿y cuál es la manera correcta entonces de cómo yo puedo orar a Dios? Si hay una pregunta, una interrogante, entonces hay una respuesta. Para poder orar de manera correcta delante del Señor, necesitamos cubrir ciertos requerimientos. Repita la frase conmigo: requerimientos. Lo que nosotros llamaríamos de manera literal requisitos. Para que mi oración sea la correcta a los ojos de Dios, yo tengo que ver los requerimientos que la Biblia, de los cuales la Biblia me habla. Voy a hablar del requerimiento o del requisito número 1 para que nuestras oraciones puedan tener respuesta. ¿A dónde está ese requisito? ¿Usted se lo va a inventar, pastor? No, yo no me invento nada. Yo simplemente estudio. Esto es lo que tiene peso. Si la Biblia dice: esta es la manera como yo quiero que ustedes oren, entonces uno se lo tiene que agarrar, porque ese va a ser de beneficio para nosotros. Veamos lo que nos dice Santiago siempre. Creo que ahí tiene abierto usted su Biblia, pero ahora es en el capítulo 1 de Santiago. Ojea su Biblia hacia el capítulo 1 y entonces lea el versículo 5 al 7. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y dice, y sin reproche, y le será dada. Siga leyendo. Pero pida, dice, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte hacia otra. Siga leyendo el verso 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna, que dice, del Señor. Ya lo leyó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Santiago aquí? Él está tocando aquí el tema de la sabiduría. Si usted es lector de aquellos que va leyendo despacio, porque la Biblia no se tiene que leer como cuando uno lee el periódico o está viendo los muñequitos. Entonces, cuando uno lee despacio, el tema de Santiago es, con respecto a esto, la sabiduría. Y dice que si alguno carece de sabiduría, puede pedírsela a Dios. A Dios. El ejemplo aquí de esto, lo cual está hablando Santiago, lo que yo quiero enfatizar con respecto a la petición que se hace por sabiduría, porque es una petición, como las demás peticiones que nosotros hacemos a Dios, como cuando pedimos por nuestros familiares,
por protección, cuando pedimos por alguna persona por su conversión, cuando pedimos por alguien que Dios lo bendiga en todas las áreas, lo enriquezca espiritualmente, lo bendiga materialmente. Esta es una petición, no se le olvide, que se hace a través de las oraciones que nosotros hacemos. Es decir, pedir por sabiduría. El que está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar. Dios no te va a negar. Entonces es aquí donde podemos aplicar esa verdad. Todo lo demás que hacemos en las peticiones, incluyéndolas en nuestras oraciones, son importantes, igual que esta también, y que el cristiano las hace. Él dice que el pedir a Dios con respecto a la sabiduría y con respecto a las demás cosas, dice que siempre que pidamos tenemos que añadir este elemento que es de suma importancia. Requisito número 1: cada vez que vamos a orar no debemos de olvidarnos, si queremos recibir la respuesta de Dios, tenemos que pedir con fe. Eso es lo que se nos está diciendo acá, añadiendo lo que es la fe. Verso 6: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuál es el contraste de pedir con fe? El contraste de alguien que tiene fe es la duda. ¿Qué pasa con una persona que duda? Sigue sin recibir nada. Vea lo que dice el verso 7: no piense pues el que tiene duda, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, el contraste de la fe: el que tiene duda no recibe nada. Será como la onda del mar que es llevado de un sitio para otro. Quiero que mis oraciones sean oídas por Dios. Ustedes piden, pero piden mal. Pero les voy a dar un requisito: pidan con fe. Es lo que el Señor nos está diciendo aquí a través de la epístola, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Pida con fe. Entonces tóquese así, diga: de aquí en adelante, cuando yo vaya a orar, tengo que pedir con fe. De esto resurge un interrogante. ¿Qué tipo de interrogante? Toda interrogante que nosotros tengamos y la saquemos en lo externo con una pregunta, tiene una respuesta. Jamás el Señor nos va a dejar sin una respuesta. Uno es que en veces cuando le preguntan algo: hermano, ¿usted me puede decir qué significa esto? Y uno dice: ahí se lo voy a buscar dentro de 8 días. La Biblia jamás nos deja en incertidumbre. Siempre tiene una respuesta a nuestras interrogantes. Pero ¿cuál es la interrogante que resurge de este primer requisito? Es esta: ¿qué es pedir con fe? O alguien quitaría la expresión pedir y únicamente dejaría: pastor, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Bueno, fe es tener confianza. Esa es la respuesta, es tener confianza. Pero ¿en qué nosotros debemos de tener confianza? ¿En qué debemos de confiar? Usted y yo, ¿en qué debemos de confiar para que nuestras oraciones sean respondidas? Para que yo pueda tener respuesta de parte del Señor. Bueno, en 2 cosas. Es que yo debo de tener confianza en 2 cosas. Pero ¿cuáles son esas 2 cosas principales en las cuales yo tengo que tener confianza, tengo que tener fe? Primero, que cada vez que nosotros sabremos de pedir con fe, o sea, confiar es depositar fe. Cuando yo voy a buscar de Dios, yo tengo que poner fe, agregar a mis oraciones fe. Confiar es creer. Yo tengo que agregar fe. ¿Fe en qué? Que cuando yo me arrodille, yo tengo que creer que Dios está allí, que Dios está vivo. Estamos aquí, iglesia. Dios estará oyendo mi clamor. Yo tengo que creer que Dios de verdad, cada vez que clame de rodillas, o esté de pie, o esté acostado enfermo orando,
Dios responderá a mis oraciones. Dios me escuchará mi oración. Por eso es que es obvio, hermano, que allí es donde comienza lo que sería la fe para orar. Y luego a eso se añade el que nosotros podamos recibir una respuesta a esa confianza la cual mantenemos delante del Señor, que Él está escuchando nuestras oraciones. Veamos lo que nos dice allí a la par de Santiago. Está la epístola a los Hebreos. Quiero que abra su Biblia en Hebreos 11:6. Ahí está cerquita. Cuando alguien tiene fe y se acerca delante del Señor y sabe que habrá de hallarle porque Dios está vivo. Usted se lo puede de memoria este texto. Dice, pero sin fe, léalo fuerte, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Segundo, y que es galardonador de los que le buscan. Dígalo fuerte conmigo. Dios es galardonador de los que le buscan. Lea despacio la porción nuevamente. ¿Quién escribe la epístola a los Hebreos? Yo en algunas ocasiones me he equivocado. Dice el apóstol San Pablo, pero esta es una epístola anónima. Es una epístola anónima. Pero en esta epístola anónima, cuando Dios inspiró a quien le escribió, aquí nos está como amplificándonos lo que es ese concepto que yo debo de agregar como requisito número 1, es decir, la fe. Dice, sin la cual es imposible, dice acá el escritor, es imposible agradar a Dios. Y dice que esta fe nos hace que nosotros nos acerquemos a Dios. Pero ¿cómo esa fe me va a ayudar a acercarme más a Dios? Que yo tengo que creer que Él existe y que Él está allí. Ese sería el primer elemento. Requisito número 1, tengo que agregar fe. Tengo que creer que Dios está allí. Tengo que tener confianza que Dios me oirá. Segundo lugar, dice aquí el texto que Él recompensa a los que le buscan. Dios recompensa a los que le buscan, dice Hebreo. Sí, Él es galardonador de los que le buscan. Dios me va a recompensar cada vez que yo tienda a entablar una conversación con Él. Sí, promesa es promesa. Dios nos galardonará. Dios nos compensará. Dios nos dará la respuesta si agregamos este elemento, que es necesario el tenerlo. Porque todos aquellos que confían en el Señor, ¿qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? Dice que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Dígame lo contrario a alguien que no confía en Dios, que no tiene fe. Solo andará quejándose, solo andará en incertidumbre. Pero los que confían en el Señor no serán avergonzados jamás, sino por el contrario, tendrán una respuesta de parte de Dios, porque tienen la garantía de que Dios escuchará su clamor. Aquí hemos llegado, ya casi suelto, hemos llegado ya al punto en cuando muchos cristianos también, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, aparte de esto, de agregar la fe, y algunos que la quitan, algunos que no confían, hayan un tropiezo con respecto a esa última frase que yo acabo de mencionar. Ese tropiezo que muchos hayan, no es que no tengan el elemento de la fe, el requisito número 1, de creer, de confiar en Dios. He oído personas por experiencia propia de los años que tengo de estar en el cristianismo, que hay personas que dicen esto cuando uno les escucha. Ay, hermano, yo me arrodillo, yo oro, pero fíjese, hermano, que es que dicen algunos, ¿será que Dios me escuchará? Hacen las de Kiko.
puede ser, a lo mejor, quién sabe, me doy. Hay como cierta duda. Entonces, cierta incertidumbre. ¿Cree que Dios puede escucharme a mí? Pero ¿de dónde viene ese negativismo? ¿De dónde viene ese pesimismo, diría yo? De decir tales cuestiones negativas. A veces esas dudas que las personas tienen en su propia experiencia personal son producto de que nosotros muchas veces, puede ser que nuestra autoestima esté por el suelo. Fíjese, hermano, estando en el cristianismo, uno considera muchos de los aspectos que la Biblia dice, porque estando sin Cristo no los consideramos. Uno de ellos se lo voy a mencionar. La Escritura dice que nosotros tenemos que tener a los demás como superiores. Sálgase del evangelio y usted se va a creer Don Juan. Sálgase del evangelio, usted se va a creer un superhombre, el supermacho. En el evangelio, en Cristo, teniendo un corazón nuevo, podemos considerar el acatar lo que las Escrituras dicen. Allá somos prepotentes, orgullosos, vanidosos, soberbios, altivos. Pero en Cristo es muy diferente. Aquí no nos creemos que somos superiores. Al contrario, vemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero decir eso, que tenemos que ver a los demás como superiores a uno mismo, no te hace que tu autoestima esté por el suelo, que tú te sientas inferior a los demás. Ni tampoco te estoy diciendo que tienes que sentirse superior a los demás. No, ni inferior ni superior. Tienes que estar en un aspecto intermedio. Ni creerte más ni creerte menos. ¿Por qué? Porque eso te puede dañar cuando tú tengas una búsqueda delante del Señor. Ahí es donde la duda puede rodearte y encadenarte. A la hora de estar clamando a Dios, puede ser que sepas, tengas conocimiento de este primer requisito, que es importante. Pero en veces la duda te abraza, te envuelve. Y estas dudas son el producto de que nosotros nos miramos a nosotros mismos. ¿Será que Dios me va a escuchar? ¿Pero por qué? Porque la autoestima está allí. Porque todavía nos sentimos, estando en el evangelio, indignos. Y algunos decimos, soy indigno, hermano. Soy indigno, hermano. Yo soy indigno, no creo que Dios me oiga. Están por el suelo. Y algunos que los he oído decir, es que nosotros somos insignificantes delante del Señor. Somos insignificantes delante del Señor. Y algunos agregan textos bíblicos. ¿Qué sé yo? Como si soy tan insignificante. Mire, la Biblia dice que los ángeles son mayores que nosotros. Hay una frase que reza en la Biblia que dice así: ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios tenga memoria de nosotros? En el Antiguo Testamento, las huestes angelicales eran superiores a nosotros, porque nosotros somos polvo. Pero después del sacrificio de Cristo, eso cambia. Eso cambia. Eso cambia. Y cuando uno se lo mete en la cabeza, entonces uno tiene que decir, yo soy insignificante, hermano. Soy insignificante. Yo creo que, hermano, por ser insignificante yo no tengo valor. Y algunos así lo dicen, no tengo valor. Porque miren esta condición en la cual yo me encuentro, de indigno. Y no creo que Dios escuche mis plegarias, mis oraciones. Pues te voy a llevar a la posición en la cual tú y yo tenemos que estar. Que no se nos olvide, recordando lo de atrás, que estamos aquí no porque nosotros hayamos llegado. Es como el alumno que se gradúa de bachillerato y dice, el mérito se lo doy a mi papá y a mi mamá, cuando se lo tienen que dar a Dios. Y si alguien pasa del bachillerato y corona una carrera universitaria, esa persona ha llegado hasta allí porque Dios está vivo, porque Dios es grande. Si tú has escalado en tu trabajo y has llegado a ser jefe, subgerente, gerente de una empresa, tú no estás allí por tus propios medios,
por tu propia fuerza, por tu propia sabiduría. Dios te llevó hasta ahí. Ok, ¿me entendió todo eso en el plano secular? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cree que hemos logrado llegar hasta aquí? Porque nosotros quisimos. Hemos logrado llegar hasta aquí porque hubo uno que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Alábele que Él vive en esta noche. Jesús pagó un precio por nosotros. Él derramó su sangre para que a través de su sangre usted y yo fuésemos limpiados. 1, 2, fuésemos comprados. 3, al ser comprados fuimos redimidos, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. 4, somos templo y morada del Espíritu Santo. 5, somos parte de la familia de Dios. 6, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. 7, somos coherederos con Cristo. Entonces, dígale que tiene la par: no eres 5 de yuca. Para aquellos que nos escuchan en otros países, decir no somos 5 de yuca no somos cualquier cosa. Somos especiales para Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos coherederos. Somos coherederos. ¿Es esta tu posición? Somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces hay que despojarnos de toda duda. Hay que despojarnos de eso que lo cual muchos están: soy insignificante, no tengo valor. Tú tienes valor. Entonces cada vez que tú te vas a arrodillar, tienes que ir no con incertidumbre, sino con fe. Con fe. Porque ahora tú no tienes una dignidad propia, tienes una dignidad que el Padre te la dio a través de su Hijo. Hay un detalle que yo ya voy soltando. Ya de rato estoy diciendo que voy soltando y nunca suelto, mano. Entonces, cuando a Cristo le quitaron las vestiduras en el Gólgota, porque se las quitaron, lo dejaron desnudo, lo expusieron a la vergüenza pública. Esas vestiduras en sí dan a conocer mucho. Se las quitan a Él y lo dejan desnudo para vestir a los que estábamos desnudos. Tú y yo fuimos revestidos con el vestuario de justicia. Cada vez que papito te ve, no te ve a ti. Claro, te ve a ti. A otros te ven como insignificante, chaparrito, negrito, orejudo, chiquitín, flacucho. Pero cuando tú te arrodillas, el Padre desde arriba está viendo la justicia de su Hijo. Ve la justicia de su Hijo. No te ve desnudo, insignificante, sin valor. No, Él te ve con la justicia del que murió en la cruz del Calvario. Alábele que Él vive en esta noche. No tienes por qué sentirte así, porque tu posición es distinta a la de los demás. Así es que, ¿cómo se siente usted? Por ahí dijeron que va a andar escuchando a Dios pecadores. Sí, somos pecadores arrepentidos. ¿Qué te va a andar escuchando a vos sin vergüenza? Si hace pocos te andabas ahí besuqueando debajo de un tiguilote. Eso fue ayer, pero Él me perdonó. Éramos lo que éramos en el pasado, y ahora somos lo que somos para la gloria y la honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque ahora, Señor, hemos recibido tu palabra, tu enseñanza. Bendito Dios, te abrimos las puertas de nuestro corazón para darte honor, para darte honras a ti. Si usted ha perdido el valor y se siente insignificante, y puede decir que tenga algunas cosas como las que muchos dicen: si soy polvo, pastor, no creo que tenga valores, porque usted no ha leído las Escrituras, o estaba en una posición así antes, pero ahora que hemos estudiado la Biblia, tú sabes que puedes invocar a Dios porque tienes una posición diferente. Levanta tus manos hacia arriba, levanta tus manitas. Yo voy a hacer una oración, y esa oración, la que voy a hacer, es orar por aquellos
que van a hacer su conversión hoy, por aquellos que se van a reconciliar. Pónganse de pie todas aquellas personas que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Rápido. Si hubiera alguien en esta noche que necesita arrepentirse de sus pecados, póngase de pie. O si hubiera alguien que necesite reconciliarse, póngase de pie. Póngase de pie, ahí donde está. Si usted necesita reconciliarse, venga hoy. Venga hoy. Le garantizo que el Señor va a hacer una obra poderosa, una obra sobrenatural. Usted va a cambiar de manera radical su vida, porque el poder de Dios ha hecho una obra en usted. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios, o le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Rápido, rápido, un minuto me queda. ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguna persona que se pone de pie? Rápido, rápido. ¿Habrá alguien? Entonces bendecimos al Señor. Padre, gracias por tu buena palabra. Gracias, Señor. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.